amor a la palabra de Dios y la necesidad de tener una visión amplia, como un zoom desde arriba, no solamente ver el detalle de cada palabra, sino poder mirar en conjunto las Escrituras. Es importante comprender la ley principal, la ley fundamental de la hermenéutica o la interpretación bíblica, es que la Biblia es su propio intérprete. Si tú quieres conocer las Escrituras, necesitas, para entender la Biblia, conocer el contexto, conocer todo lo demás. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Así que cuando vemos la Biblia, tenemos que tener un panorama, un zoom amplio en donde vemos el total. O sea, que este pasaje, en medio de qué está, cuál es el contexto histórico, cultural que estaban viviendo, el contexto sociológico también, qué es lo que estaba pasando en ese momento, qué vivía la iglesia. Y cuando empezamos a conocer estas cosas, la Biblia se abre y se vuelve fácil de entender, de vivir también si quieres obedecerla, y te ayuda a comprender sobre todo el corazón divino. Así que cuando veamos la palabra, abre tu mente para colocarte en los personajes y en lo que ellos estaban viviendo, a fin de entenderlo mucho mejor. Muy bien, hemos estado viendo una serie del libro de los Hechos, estudiando a la iglesia en esta porción de la escritura del libro de los Hechos. No veo que estén grabando el mensaje, y este mensaje no lo doy mañana. Entonces sí, por favor, revísalo, Arturo o Hugo, cualquiera de los dos, porque es bien importante, ya que es toda una serie que se está dando, y si se pierde uno, pues honestamente, les cuento entre paréntesis algo que una vez me sucedió, en lo que ponen eso listo. Una vez no grabaron un mensaje, una predicación de toda una serie. Entonces tú imagínate toda una serie y que uno en medio no esté un mensaje, pues es terrible. Me avisan que no se grabó. Entonces cuando me avisan eso, entre semana me vine a grabar el mensaje. Entonces me subí al púlpito y sin nadie en la iglesia prediqué como que estaba toda la iglesia, y prediqué todo el mensaje. Y una hermanita, yo creo, venía a orar y abrió la puerta y me vio y se fue para atrás, se volvió a asomar y veía para todos lados. Yo creo que ella pensó, se volvió loco el pastor, ¿qué anda haciendo ahí? Ella no sabía que yo veía lo que ella no estaba viendo. Yo los veía sentados, aunque no estaban ustedes aquí, pero yo los veía sentados. Yo lo estaba predicando a alguien, porque sabía que no estabas en ese lugar, pero estás detrás de ese lugar en un medio de comunicación donde lo mirarías, en una televisión, en internet, etcétera, donde podrías recibir la palabra del Señor. Muy bien, vamos a estar viendo acerca de la visión mundial. Así le hemos titulado a este mensaje, la visión mundial. Te invito a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 34, por favor. Miremos la visión mundial. Libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Leemos así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Los prejuicios son como un autosabotaje. Cada vez que tenemos un prejuicio, ya sea racial, sociológico, económico, un prejuicio, no sé, de color, de cultura, de lo que sea, cualquier cosa por la cual no aceptamos o no vemos bien a otra persona, en realidad nos estamos saboteando a nosotros mismos. En realidad estamos trabajando contra nosotros, no contra el otro. Nos dañamos a nosotros mismos, hacemos una especie de muralla china, como le sucedió a China, que se aisló del mundo, y cuando volvieron a abrirse, siendo que cuando hicieron la muralla estaban adelantados al mundo, cuando se abrieron habían quedado atrasados en comparación al mundo. ¿Por qué razón? Porque no podemos ser una isla, necesitamos el contacto, necesitamos la relación. En este sentido, vamos a encontrar cómo la iglesia del primer siglo tuvo un problema de sectarismo en los primeros años, tuvo un problema de cerrarse por un prejuicio racial, donde ellos consideraron predicar el evangelio exclusivamente a los judíos. No querían predicarle a los no judíos, llamados gentiles. No querían predicarnos a nosotros, que no nos llegara a nosotros. Éramos como seres humanos de segunda, y ellos eran el pueblo especial, el pueblo de Dios. Entonces se cerraron por este prejuicio. Y en este prejuicio el primer siglo trajo como consecuencia, un prejuicio religioso y racial, trajo como consecuencia que por poco y se pierde la iglesia, que por poco se pierde la fe. Recordarán en el mensaje anterior que Dios le dio al apóstol Pedro 2 señales a fin de despertarle para que los apóstoles, los discípulos, los que recibieron la encomienda de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, salieran de Jerusalén y predicaran más allá de los judíos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no estaban saliendo. Le dan 2 señales: la señal de Eneas,
un paralítico, diciéndole la iglesia no tiene las sandalias del evangelio, el apresto del evangelio, no están saliendo a predicar, están paralíticos. La segunda señal, la señal de Tabita, aquella mujer piadosa de la iglesia que murió, como una manera de decirle Dios a la iglesia: si no extienden la fe fuera del judaísmo se van a morir, dejarán de ser la iglesia para volverse una secta judía. Así que necesitan crecer el evangelio como les fue encomendado. Va a venir una tercera señal que veremos hoy, que es la señal de Cornelio, una señal que trata de provocar a Pedro para llevar el evangelio más allá. Hoy vamos a ver en el capítulo 10 todo esto mismo, para quiera Dios ayudarnos y librarnos del prejuicio religioso que también nosotros podríamos presentar, que también nosotros podemos tener. El pueblo cristiano en todas las épocas ha tenido la tentación del prejuicio religioso y sentirse como alguien especial y mejor que los demás. Tengamos cuidado en esto. Vamos a ver este mensaje en 3 partes. La primera parte estaremos viendo la visión de Cornelio. La segunda parte estaremos viendo la visión de Pedro. Y en tercer lugar veremos la visión de Dios. ¿Por qué fue dado todo esto? En estas 3 partes conoceremos que Dios nos ha enviado a una visión mundial. No nos envió solamente a bendecirnos en lo individual, sino a participar de una bendición, o de una visión, mejor dicho, mundial. Vamos a ver la primera parte, la visión de Cornelio. En este capítulo, para entenderlo mejor, en este capítulo sucedió lo siguiente. Necesito relatárselos para, si no estás familiarizado con el capítulo 10, lo vas a entender. En este capítulo, un hombre llamado Cornelio, un centurión de una compañía llamada la Itálica, aunque el original, en nuestra versión dice la italiana, el original dice la itálica. En realidad se trataba de una cohorte, le llamaban los romanos, que era un ejército un pequeño batallón de 600 hombres gobernados por un centurión, el cual tenía 6 centuriones más que gobernaban cada uno 100 soldados. Este centurión principal, Cornelio, tuvo una visión cuando él fue a orar. Él tenía la costumbre de buscar a Dios al estilo de los judíos. Los judíos tenían la costumbre de orar a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Era la costumbre judía. Y en este sentido, Cornelio tenía la misma costumbre porque era piadoso y temeroso de Dios. La Biblia incluso dice que había hecho muchas cosas buenas hacia los judíos y él hacía muchas limosnas. Era un hombre muy generoso, tenía compasión, tenía misericordia y tenía fe en Dios, en el Dios judío. No tenía entendimiento más allá, estaba limitado un poco, pero con todo su corazón estaba buscando a Dios. Y mientras fue a una de esas horas a orar, Dios le presentó una visión en donde un ángel le dijo: Cornelio, tus ofrendas, tus limosnas, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios. Por eso enviaron a ese ángel a decirle: envía traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá el camino, él te predicará la salvación, él te hablará el evangelio, él te va a indicar cómo ser salvo. Cornelio inmediatamente obedece, manda a traer 2 personas, siervos de él, un soldado muy fiel a él, y les dice a ellos: vayan a tal lugar y tráiganme a Pedro. Ellos van, les contó todo en la visión. Ellos fueron. Mientras ellos iban en camino, Pedro le dio hambre. Estaba en una casa llamada la casa de Simón el curtidor, un hombre que trabajaba con pieles de animales curtiendo la piel, lo cual es un oficio para los judíos inmundo. Pero Pedro se había hospedado ahí. Pedro empezaba a abrir su paradigma de judaísmo a un poco más, trataba de abrirse. Así que se hospedó en la casa del Simón el curtidor. Estaba tratando de abrirse. Era un creyente también este Simón. Llegó allí, cuando le dio hambre, subió al techo a orar. Interesante que cuando tuvo hambre físico se acordó del pan del cielo y subió al techo a orar. Los judíos tenían la costumbre de orar en el techo. Era una forma de buscar un lugar a solas donde nadie te interrumpiera. Entonces subió al techo a orar mientras aquellos hombres venían en camino. Y luego le vino una visión a Pedro. En la visión que le llega a Pedro, vio un lienzo amarrado, sujeto de 4 puntas, que venía del cielo, con toda clase de animales de la tierra, incluyendo animales limpios y no limpios. Es decir, el libro de Levítico, la ley levítica, la ley de Moisés, ponía unos reglamentos sobre animales que puedes comer y animales que no puedes comer porque los considera inmundos, dañinos.
Pero Pedro vio que el lienzo bajaban todos esos animales puros e inmundos, y una voz del cielo dijo: mata y come. Entonces Pedro le dijo a Dios: no, Señor, porque nunca he comido nada inmundo o común. Entonces Dios le llama la atención: Pedro, no, a lo que Dios limpió no le llames tú común. Mata y come. 3 veces se lo dijo. Y Pedro se quedó pensando: ¿qué será esa visión? 3 veces bajó el lienzo y subió. 3 veces la voz le dijo: mata y come. No, lo he limpiado, ya no es inmundo. Y Pedro se quedaba pensando: ¿qué será eso? Y cuando él está pensando en esto, tocaron a la puerta, llegaron los varones, se asomó, los vio ahí, los que venían de parte de Cornelio. Y estas personas preguntaron por Simón. Simón bajó, vino a hablar con ellos, los recibió a la puerta, no los dejó entrar de principio, porque estos son gentiles, esto no puede entrar a la casa de un judío, quédense afuera. Los dejó ahí, empezó a hablar con ellos, le contaron la visión de Cornelio, lo que Cornelio les dijo, lo que le dijo el ángel, por qué estaban en ese lugar. Y entonces el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: no temas ir con ellos, no dudes, le dijo literalmente, no dudes ir con ellos, ve con ellos. Así que Pedro tuvo que ceder a esto, los hospedó esa noche, se abrió un poquito más ya a los gentiles, los hospedaron esa noche, ni la casa era de él, pero dice que los hospedó. Y entonces, después de eso, al otro día sí, lo siguió y se fue con ellos. Llegó a la casa de Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio, está Cornelio con todos sus familiares y más íntimos y sus amigos más íntimos. Juntó ahí un buen contingente de personas, los juntó a todos y le dijo: va a venir Simón, el apóstol Pedro, él estuvo con el Mesías, un ángel me habló y me dijo que lo trajera, que él tiene el camino de salvación, que él nos va a decir cómo ser salvos, cómo llegar a Dios. Entonces se juntaron allí. Qué influencia de Cornelio, ¿verdad? Junto a todos familiares y amigos. Llegó Simón Pedro, se para en la puerta, le dijo palabras semejantes a esto: ustedes saben lo inmundo que es para un judío entrar en casa de un gentil, pero Dios me mandó, por eso vengo. Interesante, ¿verdad? Y aún así dijeron: está bien, tú pasa. Bueno, ¿para qué me han hecho venir? Para que nos digas. No, un ángel me habló y que cuál era el camino de salvación. Ok, pásale. Y Pedro entró, les habló el evangelio. Mientras les predicaba el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, fueron llenos del Espíritu, empezaron a hablar en lenguas. Pedro se asombró, se había llevado con él a 6 hermanos que eran judaizantes, tipos bien religiosos de Jerusalén, cristianos, pero bien religiosos, bien cerrados, con mente así obtusa, cerrados, que fueron ahí con él como testigos de lo que estaba haciendo. Y entonces cuando llegaron y vieron el Espíritu Santo que descendió sobre los gentiles, pues dijeron: bueno, también el Espíritu Santo se le da a ellos, pues vamos a bautizarlos. Los bautizaron a todos a fin de que fueran incluidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a partir de ese momento eran contados los gentiles dentro de la iglesia. Eso pasa en el capítulo 10. A 21 siglos de esto, lo vemos y parece una historia bonita de la entrada del pueblo gentil a la iglesia. Pero quiero que lo veamos, qué significó esto en la visión de ellos, porque nos va a transformar a nosotros. Fíjate la visión primero de Cornelio. Cornelio, dice la escritura, que él era un hombre, un centurión, como te expliqué, pero que tenía misericordia, hacía limosnas y oraba, pero no era cristiano. Y sin embargo Dios lo oyó. No se vale. ¿Nunca has sentido como celo cuando un no creyente ora y Dios lo escucha? Si un Señor, ese ni cristiano es, todavía no es tu hijo y ya lo oíste. Es más, Dios vino a él. Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Wow, es una visión de amor, donde Dios puede responder al buen corazón. Una época en la cual ser cristiano implicaba que habías tenido una vida terrible y luego veniste al conocimiento de Dios a que te compusiera la vida. Eras borracho, drogadicto, le pegabas a tu mujer, hacías algo terrible para que el Señor te alcanzara y te convertiste. Pero este hombre no era así. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios y tenía misericordia, y el Señor lo alcanzó no por malo sino por bueno. Y ahí donde decimos los demás, los cristianos que estamos dentro de la iglesia, decimos: no se vale, Señor. Pero Dios lo había mirado, lo había visto de esa forma. Qué maravilla que Dios tome en cuenta esto. Piensa, ok, quizá no te espanta tanto decir: bueno, Dios es bueno y claro que escucha la oración de todos. Oyó a Nínive cuando oraron y eran unos perversos y Dios lo escuchó. Claro que sí, Dios oye la oración de quien clame a Él, de quien lo busque. Claro que Dios es bueno. Pero imagínate a Pedro, el shock, que Dios lo escuchó sus oraciones, que sus limosnas fueron tomadas en cuenta.
No se vale. Hace poquito a mí me dijo Pedro, Satanás, y lo toman como hijo. Es interesante cómo el Señor presenta esta misericordia y también nos da a nosotros un choque como a Pedro. Cambiemos nuestra postura de cerrados, de no hay compasión, no hay misericordia, para pensar hasta el último ser humano en la tierra es digno de misericordia, de amor, de compasión. No estés cerrado a nadie, no censures a nadie, no prohíbas a nadie. Da oportunidad de que el evangelio llegue a todos, aún al que más se ha cerrado, a todos. Hay una leyenda judía de que cuando los israelitas salieron de Egipto y los egipcios los persiguieron, cuando cruzaron el mar, y después de que el mar se cerró sobre los egipcios y los egipcios murieron, flotaban en el mar, y los ángeles en los cielos se pusieron en pie a celebrar: ¡ah, gloria a Dios! Y Dios se levantó del trono y los cayó: silencio, mi creación está flotando en el mar, no es tiempo de fiesta. Es interesante considerar cómo mira Dios el alma de los seres humanos. Para nosotros, qué bueno, le va mal al que te caía mal y tú dices: fue Dios, porque el Señor es justo. Pero mira la compasión de Dios, que Él no solamente va por los malos, sino también por los buenos. O sea, Él puede mirar todo esto. Gracias a Dios que Él es así. Él es bueno. Hace muchos años, jugando un equipo de básquetbol, tuve un problema de prejuicio junto con todo mi equipo. Habíamos hecho un buen trabajo jugando básquetbol en una liga, nos había ido muy bien, creo que quedamos en tercer lugar, algo así. Habíamos estado muy bien, habíamos hecho algo importante, pero resultó que luego, viajando con algunos hermanitos, fuimos a la sierra, el equipo de básquetbol, y estando en la sierra, unos hermanitos rarámuris nos pidieron jugar básquetbol con ellos. Dijo: nada, ni qué van a saber esto, ni guarache traen, o sea, yo creo que ni conocen la pelota. Sacaron una pelota así, mira, casi le hicimos nosotros así: esto es una pelota de básquetbol, esto va en el aro que está allá. O sea, los tratamos así, ¿qué van a saber? Se las pasamos. Cuando vimos cómo votaban, dijimos: no tienen ni idea, no saben ni votar. Y verdaderamente no sabían votar, no conocían las reglas, no sabían armarse como equipo, no sabían pasarla uno al otro. Parecía fútbol americano, se lanzaban como queriendo matarle enseguida. No tenían noción alguna. Pero donde se paraban, la lanzaban y caía. Donde estuvieran. Nos dieron una paseada. Fue vergonzoso. Creo que es la primera vez que lo cuento desde aquel tiempo. Fue vergonzoso. Casi nos desconvertimos entre nosotros, el equipo. Es tu culpa, ¿no? O sea, nosotros hicimos todas las jugadas de pizarrón, todo lo que sabíamos, nos pusimos de acuerdo, nos juntábamos nosotros y decíamos: no, hazle así, me asegura aquel. Y dijimos todo lo que tenía que hacer. Esos tipos se paraban así, la lanzaban para atrás y caía. Donde fuera, caía. Dijimos: estos no son cristianos, tienen pacto con el diablo. Esto no es normal, eso no es humano. Pero nos dieron una paseada. El prejuicio que tenemos y que en muchas áreas de nuestra vida nos ha afectado. Te afecta en la familia, te afecta en el trabajo, te afecta en la vida misma. El que nació más feíto, ¿verdad? Toda la vida fue el feo de la familia. O sea, te afecta en todo. Es impresionante la manera en la cual nosotros nos censuramos unos a otros. Pero el Dios de gloria está viendo más allá del color y de la raza. El Dios de gloria está mirando corazones como el de Cornelio, que independientemente de no ser judío, de no haber tenido el entrenamiento religioso correcto, el hombre tenía pasión para Dios, estaba buscando al Señor, tenía compasión con el prójimo, y el Dios de gloria lo miró para mostrarle la salvación. Créeme que el que le busca le va a encontrar. El que tiene hambre de Dios le va a hallar. Dios va a satisfacer todo aquel que busca al Señor. Bendito sea su nombre. Una visión de amor, una visión para salvación, porque este hombre recibió la palabra: haz traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. A este hombre está ahí en Jope, tráelo. Es una visión para salvación. Las obras de Cornelio no lo salvaban. Escucha. Por un lado, Dios lo vio y dijo: este hombre tiene buen corazón, hace misericordia, pero está condenado. El ángel vino y le dijo: tus oraciones y limonas han subido delante de Dios. Manda a traer a Simón Pedro, él te va a anunciar evangelio.
O sea, el hombre tenía buen corazón, tenía misericordia, tenía buenas obras, tenía oraciones, pero no era salvo. Porque las buenas obras le dieron la oportunidad de que oyera el evangelio, pero sin Jesucristo es imposible ser salvo. O sea, Dios dijo: no se me debe perder, debo darle a Cristo, mas no es por obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y sin Él no hay manera de ser salvo, pues la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino la ira de Dios sobre él. Esto es bien importante. Entonces, este hombre le dieron la oportunidad. ¿Por qué te menciono esto? Para que ponerle equilibrio a dos extremos de los cuales podríamos caer. Por un lado tenemos el extremo del sectarismo, decir nosotros y nada más, y todos los demás que se van al infierno. Somos 144,000 y ya estuvo. Algunos hacen eso. Tienen nada más 144,000 plazas en su cielo y lo cierran, y todos los demás que se condenen. No podemos hacer eso. No podemos tener, ese es un extremo sectario. El otro extremo es un universalismo donde Dios salva a todos. Sí, pásele Dios Santo Claus, pásele todos. Estaba jugando que el infierno no es cierto, el lero, pásele, hay salvación. No, no es así tampoco. Pongamos equilibrio. Y el equilibrio es que Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, pero que el único camino es Jesucristo. Y por cuanto Dios tiene compasión y misericordia de ese hombre de buen corazón, Dios le envió el evangelio para que tuviera la oportunidad de ser salvo mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Es importante entender este equilibrio. Sin este equilibrio no podemos confundir. No va a pasar como aquel hombre que no quería nada con Dios, y para comprar el favor de Dios daba ofrendas a la iglesia a fin de procurar que salvarse. Con dinero, metía dinero, pero él no quería nada. Él era pecador y le gustaba hacer así. Se murió. Llegó allá a la entrada. Ustedes saben que no es Pedro, pero vamos a suponer que era Pedro el que estaba ahí, porque el chiste se oye mejor si es Pedro el que está ahí. Cuando llega, él dice: yo estuve dando ofrendas así, yo merezco estar ahí adentro. Pedro volteó: a ver, ángel fulano, ¿cuánto fue lo que dio? No, pues como $3 millones, paga los 3 millones y me lo mandas para abajo. O sea, la Biblia es clara al decir: no por obras para que nadie se gloríe. Solamente por medio de Jesucristo, es por la fe en el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Así que es una visión para salvación y es una visión de vida. Porque cuando el ángel vino y le habla a Cornelio, Cornelio recibe vida inmediatamente, da la orden, trae de inmediato al soldado y a los siervos para que vayan por Pedro. No se espera. La vida tiene movimiento, la vida está en actividad. Esto habla de obediencia, actuó de inmediato. Cornelio no se fue a hacer un CD, no grabó una película, no puso un testimonio, ¿verdad? No lo subió al Face. Cornelio trajo a aquellos siervos a que fueran a avisar o a traerse a Pedro de inmediato. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Demasiada gente cuenta la experiencia sin hablar de la obediencia. Demasiadas personas tienen simplemente el sentirse bien porque tuvieron una experiencia. Pero el propósito de la visión no es la experiencia solamente, sino la obediencia que te puede llevar a salvación. La Biblia dice que por la obediencia a su palabra tenemos salvación. La obediencia, no solamente el estar convencidos de ello, sino el practicarlo. En este sentido, de inmediato, nunca hará nada mejor con la visión de Dios que obedecerla. Eso hace Cornelio de inmediato. Esa fue la visión de Cornelio. Él tuvo la apertura a ver, a recibir, a obedecer. Pero luego viene la visión de Pedro, que fue una visión muy espiritual. Mientras esta gente iba, al siguiente día de todo esto, mientras iban por el camino, Pedro tiene una visión, se subió a la azotea a orar. Es una vida de altura. Todo el que tiene una vida de altura, ora. Todo el que ora, sube. Pedro subió a la azotea. ¿Han leído, por ejemplo, mensajes en la Biblia cuando dice: mejor de estar en el tejado que en casa espaciosa con mujer rencillosa? ¿Han leído eso? Todos los varones lo han leído, las hermanas no lo conocen, pero los hermanos lo han leído ese versículo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice eso es porque el judío tenía la costumbre de ir al techo a orar. Entonces lo que está diciendo es: en lugar de estar peleando con tu esposa, vete al techo a orar, búscate un lugar para estar a solas con Dios orando. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No está diciendo literalmente quédate en el techo, está diciendo vete a orar. No te pelees con ella, ve a hablar con el Señor. O sea, con Dios tienes misericordia, con ella pierdes el pleito. Entonces vete a orar. Algo así, ¿verdad? Es más o menos algo así. Entonces Pedro fue conforme a la costumbre. Ellos tenían costumbre así. Los tabernáculos, la fiesta de tabernáculos la hacían en los techos de las casas. Ahí oraban, ahí buscaban a Dios. Pero lo interesante es que mientras Pedro tuvo hambre físico,
No se paró en la cocina a estar picando a ver qué encontraba ahí, sino que se fue al techo a buscar el pan del cielo. Qué maravilloso es que él había entendido. Es como cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: te llevé al desierto y te hice tener hambre para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro tenía como por costumbre que si sentía hambre físico, le recordaba el hambre espiritual, le recordaba el hambre de Dios. Si yo tengo hambre en lo que preparan algo, voy a ir a buscar al Señor. Y se fue a orar, y mientras oraba le sobrevino un éxtasis. Nunca tendrás una experiencia gloriosa sin hambre de Dios. Tienes que tener hambre de Dios. Este hombre buscó el lugar a solas con Dios, tenía hambre de Dios. Es como aislarte para el Señor. Piensen en cómo eran antes los teléfonos que tenían cabinas, las cabinas telefónicas que se cerraban. ¿Se acuerdan de eso? Como 3 casetas, ¿verdad? Como casetas telefónicas que las cerraban para evitar el ruido afuera, ¿verdad? Bueno, también había por ahí un superhéroe que lo usaba a cambiarse, ¿verdad? Pero y eran tan reducidas que le quedaban siempre los calzones por fuera. Pero bueno, es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero esas casetas tenían el propósito de esconderte para que no hubiera ruido, para que el ruido de lo demás no te estorbara y pudieras escuchar a la persona con la que estabas hablando. Lo mismo en la oración. Jesús dijo: cuando ores, entra a tu aposento. El original dice: entra al interior de ti, cierra la puerta y habla en secreto con tu Padre, y tu Padre que escuche en lo secreto te recompensará en público. Se refería a: busca estar a solas con Él, cierra. Ve al interior, cierra y pon atención a Dios. Busca a Dios. Pedro era esta clase de personas. ¿Por qué tiene una visión? ¿Por qué tiene una revelación? Porque Dios quiere despertarlo, sí, pero porque Pedro busca estar a solas con Dios. Quiera el Señor que aquí haya más de uno que diga: pasaré tiempo a solas buscando su presencia, buscando su gloria, buscando conocerle, buscando que se manifieste a mi vida, y Él lo hará. Al que le busca de verdad, Él lo encontrará. Bendito sea Dios. Es una visión espiritual, una visión mundial también, porque el cielo se abrió. Y cuando se abre el cielo, baja ese lienzo tremendo. Lo que te decía hace un momento, la ley levítica prohíbe algunos alimentos, muchos alimentos, y te dice las características de lo que sí debes y lo que no debes comer. Y es saludable, está súper probado que desechar lo que ahí viene como animales inmundos y comer los animales limpios te amplía la vida. Eso es algo comprobadísimo. Lo que cualquier nutriólogo te recomienda que sí y que no, eso ahí viene bien clarito desde el principio. Una ley de salud para el cuerpo. Pero ahora el Señor toma una ley de salud física para enseñarle una ley espiritual a su apóstol. Entonces ve el lienzo que baja de 4 puntos. Una forma de decirle: esta es una visión para los 4 ángulos de la tierra. Es una visión universal, una visión al mundo entero. Pedro, pon atención. Esto va más allá de lo terrenal. Me pregunto si Pedro, cuando vio el lienzo bajar y que oyó la voz: mate y come, él pensó: tengo tanta hambre que estoy queriendo comerme un cerdo también, ¿verdad? O sea, no sé si Pedro estaba pensando en eso, dándole vueltas, era sugestionado. La visión vino 3 veces. Pero además de eso, quizá no solamente pensó en el hambre que tenía, sino en el hecho de que estaba en la casa de Simón el curtidor, donde tenían pieles colgadas. No me estaré sugestionando con tanta piel que veo en este lugar, un lugar inmundo, y yo aquí adentro. Pedro está ahí pensando, no entiende la visión, pero la visión, Dios le habla: Pedro, mata y come de todos los animales que estaban ahí, lo que sea, cómetelo, es una serpiente, cómetela. Para un judío eso es terrible. Es casi como decirle a un mexicano: dice Dios, no coma chile, algo así. Imagínate. O sea, para un mexicano dice: no coma chile, es como para un judío dice: come cerdo. O sea, algo así más o menos. Es más, yo creo que más fácilmente el judío se avienta sus tacos de tocino que tú dejes del chile. O sea, es más fácil. Amén, ¿verdad? O sea, es bien espiritual. En todas las alabanzas nunca dijo amén, nunca le dije: ahora sí amén y gloria a Dios. En fin, bueno, tenemos 1 hora alabando a Dios y no dijo nada, y ahora sí amén, palabra de Dios, revelación del cielo. Qué increíble. Luego, pero esta palabra que viene a Pedro le trae un problema religioso. Toda la vida ha guardado los mandamientos levíticos. Pedro era un hombre que guardaba la ley. El prejuicio de Pedro no es solo por prejuicio, es por santidad. ¿Cómo rompo un principio de santidad que no me enseñó el hombre que viene en la Biblia? Pedro está batallando, claro que batalla. ¿Cómo va a romper ese principio? Dios me lo dio, está en la Escritura. ¿Cómo voy a comer de cualquier cosa? Y Pedro está batallando. Y el lienzo bajó 3 veces.
Es una forma de insistirle. Cuando Dios te habla una vez, ok, 2, 3 veces, pero Dios le está presentando una verdad espiritual más alta que la comida o que lo que va al vientre. El Señor le está presentando a Pedro: te hablé 3 veces, te hablé con Eneas, te hablé con Tabita, te voy a hablar con Cornelio. Pon atención, porque el evangelio es para toda la tierra. No puedes pensar que solo los judíos son limpios y los demás son inmundos. Pedro, te tienes que abrir. Es una visión espiritual la que le están presentando. Él está batallando. Es una visión para el mundo entero, pero él está batallando. No es tan sencillo decir, me voy a abrir. Claro que no, es muy problemático. El cielo estaba abierto y de que se abrió es una forma que Dios le decía: ahora la salvación es para todos. Para cualquier persona que crea en Cristo será salvo. ¿Y sabes qué decía Pedro? No, le dijo a Dios que no. ¿Le ha dicho a Dios que no alguna vez? No te lo recomiendo. Siempre gana. Un día Dios me dijo que yo era terco y dije: no, pues tú más, tienes toda la eternidad convenciendo y me gana. Y sí gana, y termino diciendo: está bien, Señor. Es impresionante, pero presiona. Es más, tú te puedes dormir, te sigue presionando. Job le dijo a Dios: aun cuando duermo, Él no me deja descansar. Aún dormido lo presionaba. Impresionante. Dios así es. Dios le insistió 3 veces. Mi pregunta es: ¿cuántas veces tiene Dios que insistirte? Vienes aquí, oyes la palabra, predica el evangelio. Sales de aquí, prendes la televisión y te hablan ahí enlace. Vas a otro lado y te encuentras a alguien: oye, ya tienes discípulos. Tú dices: ya basta. ¿Cuántas veces Dios tendrá que hablarte para que pongas en práctica la visión mundial de alcanzar hasta lo último de la tierra? Tienes que multiplicarte, tienes que hacerlo. Esto es una visión de Dios, porque mientras Pedro estaba interpretando, llegaron las personas de parte de Cornelio. ¿No le pasa así a los creyentes? Mientras los creyentes están interpretando los misterios de los cielos, el mundo está rogándole que le prediquen el evangelio. Mira, me preguntan más cosas como esto: pastor, ¿qué significa la bestia del Apocalipsis capítulo 13? Que preguntarme: pastor, ¿cómo gano a mi vecino? Es increíble que me preguntan más cosas que no importan. En serio, en última instancia, si la bestia anticristo viene en tu tiempo o no, si tiene ojos verdes, si es judío o sirio, ¿a quién le importa? Pastor, ¿qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos? Que no coma enchiladas, hermano. Entonces, batallan tanto viendo misterios, viendo interpretaciones, leyendo esto, leyendo lo otro, tratando de aprender muchas cosas, de interpretar. Y es más frecuente que me pidan que les interprete sueños a que me pregunten cómo alcanzar al prójimo. Es increíble eso. O sea, en serio, lo que realmente es importante es: bendice al prójimo, haz misericordia a alguien, predique el evangelio, ten discípulos. Eso sí es eterno, eso sí es duradero, eso sí vale la pena. Eso es lo que realmente tienes que prepararte y estar bien equipado. ¿Cómo salvamos a otros? Cristo Jesús no murió en la cruz del Calvario para revelar misterios. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar al ser humano. Eso vale la pena. No te dice nada que el centro del cristianismo sea una cruz. Eso es lo relevante, eso es lo importante. Mientras Pedro estaba interpretando, llegaron ellos y entonces Dios le tuvo que hablar: Pedro, no dudes ir con ellos. El Espíritu mismo le tuvo que hablar directamente. Hace unos mensajes te hablaba al respecto de cómo ir al Espíritu de Dios, porque todo el mundo dice: Dios me dijo, pero se suelen confundir. ¿Cómo sabes que Dios te dijo? Te voy a decir bien fácil cómo puedes hacer que Dios que puedas escuchar al Señor. Nuestro espíritu humano tiene una virtud que se llama discernimiento, intuición y conciencia también. La conciencia es ese policía interno que siempre te habla cuando no quieres oír, que te portas mal, y ahí está. Es esa voz detrás de tu voz. La conciencia es esa voz detrás de tu voz que te dice: estás mal, y tú dices: no estoy mal porque así estás mal. No razona contigo, solo te dice: estás mal. La Biblia dice que cuando desoyes la conciencia te extravías de la fe. Pero cuando tú empiezas a hacerle caso a tu conciencia, y si te dice no, es no, y si te dice sí, es sí, y cuando nunca vas contra conciencia, sino que le haces caso, estás limpiando tu espíritu. La virtud de tu espíritu se purifica, porque Dios no le habla a tu alma.
ni tampoco le habla a tu cuerpo. Dios le habla principalmente a tu espíritu. El espíritu de Dios le habla al espíritu del hombre. Pero si el espíritu del hombre tiene cauterizada la conciencia porque no le hace caso, no va a oír el espíritu de Dios. Cuando el hombre limpia su conciencia haciendo caso, la voz de Dios se vuelve fácil de entender en tu espíritu. Entonces Pedro tenía un espíritu dócil a oír porque no iba contra conciencia. Pastor, ¿cómo le hago para oír a Dios? Bien sencillo, no vayas contra conciencia y te afinarás. Aprenderás a escuchar. Así funciona. Entonces le dice el Señor: Pedro, no dudes ir con ellos. ¿Sabes qué hace Pedro? Se trae a 6 compañeros judaizantes que lo acompañan. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran cristianos judíos muy religiosos que estaban en contra de que los gentiles fueran cristianos. Y eso se llevó Pedro. O sea, para que no digan que ando de mundano, vengan conmigo. O sea, Dios me dijo que fuera con ellos. Vengan ustedes para que vean. Se llevó testigos. Como que Pedro ya estaba pensando: va a haber problemas por esto, la iglesia me va a regañar, van a pensar mal de mí, me va a llevar testigos. Y se llevó a ellos, aunque Dios le dijo: no dudes ir con ellos. Como te decía hace un momento, al principio ni los dejó entrar a los que venían de parte de Cornelio. Los recibió ahí en la puerta. Después los hospedó un día, como diciendo: pues total, estoy en la casa del inmundo curtidor, pues que se queden los inmundos, ni modo. Y los dejó ahí un día. ¿Sabes? Pedro está teniendo problemas de prejuicio. Dios le dice: ve. Y tiene que llevarse a otros, tiene problemas para abrirse, como le pasa al creyente. Es algo así para entenderlo, como por ejemplo cuando los niños pequeños o los hijos le mienten a sus papás para que no los castiguen. Si le mienten al papá, pues a veces los agarran, pero cuando le cuentan mentiras a la mamá, siempre los van a agarrar. Ellas tienen ese don de sospecha impresionante, que ellas saben muchas, no sé cómo lo saben. Perdónenme la comparación, pero el haber hablado con la serpiente, algo se pegó, pero saben. Ustedes saben, leen el corazón y cuando algo anda mal dicen: ¿qué hiciste? Ven al pobre niño, ¿y de dónde vienes? No sé, no tengo idea cómo lo hacen, pero lo ven. A veces pasa con el marido, a que cuenta mentiras a la esposa. Lo van a agarrar, varón, te van a agarrar. De todas, hoy, mañana, pasado mañana. Ella ya lo sabe, nomás necesita elementos para comprobarlo. Desde el primer día lo supo, desde la primera mentira se dio cuenta, nada más estaba juntando las pruebas. Y lo va a demostrar. Y la prueba que no encuentra la va a fabricar, o sea, no importa, pero de que eres culpable, eres culpable. O sea, eso es un don o algo. Pero a veces el ser humano miente para tratar de evitar un pleito, un problema. Pedro está con la voz de Dios que le dice: ve, y está haciendo ese caso de inmaduro que te va a traer más problemas. Bueno, sí voy, pero me llevo a los judaizantes. Bueno, cuando llegue a la casa le recrimino que si fuera por mí no vendría. El prejuicio. ¿Cuántas veces el creyente le pone excusas a Dios de por qué no tiene discípulos? Señor, tú sabes el trabajo que tengo, no tengo tiempo, estoy cansado, te estoy sirviendo en otras obras, estoy haciendo estas cosas. No hay excusa, no importa todo lo que hagas, necesitas tener discípulos. Gracias a los que dijeron amén, porque así es. Y los que no dijeron amén, pues ya están tratando de mentirse a sí mismos. No, pero yo esto, nada, la Biblia lo enseña y así es. Luego viene la visión de Dios. Fíjate cómo la visión de Dios es sin prejuicios. Dice la Biblia: el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando llegó Pedro, Cornelio se tiró a los pies de Pedro y lo adoró, dice la Biblia. Imagínate a Pedro: lo que me faltaba. Estos inmundos idólatras, levántate, yo también soy hombre, le dijo. Qué interesante, es que debes comprender la mentalidad judía. Por eso no quería venir, por estos inmundos que ahí viene a adorarme a mí. ¿Qué estás adorando? Quítate de aquí. Yo no sé si les qué sé, o sea. Pero trata de ponerte los zapatos de Pedro, como en las sandalias, como él batalló en esto. No es algo sencillo. Por eso no venía, se tiró a adorar. Pero si entendemos a Cornelio, vamos a comprender que no se trata solo de un ignorante idólatra. Porque un centurión, cuando veía al César, se postraba ante él. Y Cornelio no se postraría ante nadie, solo ante el César. Así que si se postra ante Pedro, le está diciendo: para mí, Pedro, tú eres un César.
Tú eres un principal, eres un importante. Y Pedro no lo entiende. Pedro solo ve cuestiones religiosas. El centurión está honrando el evangelio de Jesucristo que viene a través de un hombre. ¿Está equivocado? Sí, pero a su manera está haciendo ver que el evangelio en la boca de ese hombre está haciendo que ese hombre sea más importante que el mismo César del Imperio Romano. Alguien debe entender que eso es un enorme corazón, equivocado quizá, cometiendo errores quizá, pero tiene un enorme corazón para honrar el evangelio de Jesucristo. Esa gente no se pierde, esa gente no se va a perder así nada más. Claro que Dios va a hacer algo allí. Pedro tiene razón, pero Cornelio en su error tiene un corazón dispuesto también. Pedro le dice: levántate, yo también soy hombre. O sea, tiene razón. Lo importante aquí es Cristo, no yo. Él es el importante y tiene toda la razón. Cornelio todavía no lo sabe. El importante de toda reunión cristiana es Jesucristo. Él es el centro. No se trata de nosotros, se trata de Él. Claro que tiene razón. Aún así Cornelio está intentando. Trajo a sus amigos y familiares a oír el evangelio. ¿Dónde están los hombres que ganan a sus familias a la primera? ¿Dónde quedó la influencia del varón, familia, del jefe de la familia, de la cabeza? ¿Dónde quedó el varón que su familia le puede decir: vengan, el rumbo es para acá? ¿En qué momento perdieron credibilidad no pudiendo juntar a los suyos para predicarles el evangelio? Porque se me enoja mi esposa. ¡Uy! ¿Qué sucedió? ¿Por qué perdieron su liderazgo? Este hombre juntó a su familia, a sus familiares, a sus amigos. Tenía autoridad, tenía liderazgo. Veo la Biblia, se convertía el varón y dice la Biblia: y con él toda su casa. Eso es lo normal. Si no has ganado a tu familia, pregúntate: ¿dónde perdí mi liderazgo? ¿Qué mentiras cometiste? ¿Qué pecados hiciste? ¿En qué forma no cumpliste con tus deberes como hombre para que hayas perdido credibilidad en casa? Recupera tu lugar y alcanza a tu familia y puedas tener la autoridad para decir: yo y mi casa serviremos al Señor, como dijera Josué. Bendito sea Dios. Recupera tu liderazgo. Cornelio lo tenía. Ahora Pedro llegó y se paró allí. Le dijo unas palabras, no, déjate las leo tal cual. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Por menos que eso va a correrlo a patadas. Imagínate. Otra cosa que tengo que celebrar de Cornelio es que no es sensible, no se siente, no se lastima. O sea, yo no vuelvo a ir a ese lugar porque me estacioné muy abajo. Uy. Yo no vuelvo a ir a ese sitio porque el ujier no me saludó a mí. Ve a Pedro, le dijeron: ustedes saben que para un judío es abominable estar cerca de gentiles. Yo vine porque Dios me envió. O sea, como diciendo: si por mí fuera no vengo. Y se lo dijo desde la puerta, ni siquiera había entrado. Con una manera así de decirles: o sea, vengo bajo protesta. Son inmundos, pero Dios me dijo que no les diga inmundos. Yo no vendría, pero Dios me dijo que venga. Y todavía les dice: ¿y para qué me habéis hecho venir? Pues ¿para qué? Para predicar el evangelio. ¿Para qué? O sea, ¿para qué va a ir? No te invitaron a otra cosa, o sea, no eres payaso ni bailarín, o sea, te invitaron a predicar el evangelio. Eres predicador del evangelio. ¿Para qué me has hecho venir? Pues para predicar el evangelio. O sea, ¿qué otra cosa iba a hacer Pedro? Les iba a enseñar nuevos métodos de pesca. No, Pedro iba a enseñarles el evangelio. Ese era su trabajo. Entonces, obviamente, cuando dice: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él está diciendo: no tengo la menor intención de predicarles, pero aquí estoy. Porque a eso fue. Y entonces empezó ahí. Yo quiero que entienda, que comprendamos eso. ¿Cómo te sentirías en esa situación en lugar de Cornelio? Ilustrémoslo a este tiempo. Que una mujer te dijera: mira, estás feo, eres tonto y pobre, pero ni modo, me caso contigo. Pues no, te vaya bien, ¿verdad? Es más o menos así, es un desprecio, es un insulto lo que están presentándole. Pero aún así, Cornelio sigue oyendo el evangelio. No me puedes ofender, estoy buscando a Dios. No me puedo lastimar, necesito a Dios.
No tengo tiempo para pelearme contigo, necesito a Dios. No me puedo detener en tu prejuicio. Estoy buscando la presencia del Señor en mi vida. Esta clase de personas van a alcanzar la presencia de Dios para ellos, porque tienen un corazón honesto, está buscándolo. Y bien amable, Cornelio le dice: mira, Pedro, lo que pasa es que unos días atrás tal día estaba yo orando y vino un ángel y le contó toda la experiencia. Dios me dijo que tú vendrías a traernos la palabra. Qué hermosa actitud. No se pelea, no contiende, le cuenta la experiencia con Dios que ha tenido. Y entonces Pedro abre su corazón y él dice: yo también tuve una experiencia así con Dios. Me bajó un lienzo, me dijo estas cosas, así, así. Y encontraron un puente común, algo en común para quitar el prejuicio. Dios te ama a ti, me ama a mí. Podemos dejar de pelearnos. Somos diferentes, culturas diferentes, hemos pensado diferente, pero el Dios de gloria nos ha amado a los dos. Vamos a pensar, a quitar todo a un lado y buscar al Señor. Pedro le entiende esto y le dice, abriendo la boca, dijo Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro lo entendió. Wow, ya sé por qué la visión, ya entendí por qué esto. Dios te ama, Cornelio, y me envió a decirte cómo ser sabio. Abrió el corazón y empezó a predicar. Le dijo sobre el evangelio de la paz. Cristo Jesús es Señor de todos. Le dijo acerca de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús para sanar enfermos. Le dijo que Jesús fue crucificado, que Dios lo resucitó al tercer día. Incluso Pedro siempre predicaba, decía que Jesús había sido muerto por mano de inicuos, los romanos. Y aquí dijo: y el Señor entregó a su hijo y fue crucificado y luego lo resucitó. No dijo por manos de inicuos, dijo: no, este centurión de los que lo mataron no vaya a ser la de malas. Esa parte en todos los mensajes de Pedro siempre dice por manos de inicuos, chécalos. Pero aquí lo quitó, dijo: no, estoy aquí en su casa y es centurión. Aquí no le digo inicuo, ya le dije muchas cosas, mejor ya no. Ahí controló esa parte, pero le habló acerca de, y luego Dios lo exaltó, lo puso sobre juez de todos como el Señor. Y todos los profetas han hablado de esto, que Él es el Cristo. Por la fe en Él recibirán perdón de pecados. Le dio el evangelio. Eso es el evangelio. Mientras Él está predicando, Cornelio, mira, ¿cómo decirlo? Cornelio y sus invitados son la congregación ideal. La congregación perfecta fue esa. Fíjate, están presentes a tiempo y unidos. Cornelio dijo: todos estamos aquí. No llegaron a media alabanza, no, todos estamos aquí. Congregación ideal. Fíjate, todos juntos, aquí estamos, presentes a tiempo. Todos estamos aquí, con reverencia. Cornelio dijo: estamos en la presencia de Dios. No era Pedro el que no nos quiere, no, en la presencia de Dios. Tenían propósito porque dijeron: venimos a oír esto. Estamos atentos. Venían dispuestos a obedecer porque venían a oír todo lo que Dios le había mandado a Pedro. Esta es la congregación ideal, ni cristianos eran. Interesante, ¿verdad? Y en esa congregación ideal, Pedro les dio un mensaje, les dio el evangelio, pero sabes, aunque les predicó el evangelio, se los encapsuló y los prejuicios judíos de todas maneras salieron. No podía evitarlo, batallaba mucho. Fíjate los prejuicios. Les dijo que el mensaje del evangelio había sido dado a los hijos de Israel. Les dijo que el evangelio fue divulgado por toda Judea. Les dijo: nosotros, los judíos, somos los testigos de esto. Les dijo que Jesús hizo todas estas cosas en la tierra de Judea y en Jerusalén. Dijo: Jesús se manifestó resucitado a nosotros, los judíos. Y luego dijo Pedro: el Señor nos mandó que predicásemos al pueblo. No es cierto, mandó que predicaran hasta lo último de la tierra. Dijo al pueblo, o sea, a los judíos. Qué interesante la parcialidad de Pedro. Estaba dando el evangelio y le metía el prejuicio ahí, téngale. Y otra vez, ¿verdad? Dios ama a todos, pero si está más negrito, no, ¿verdad? Y Dios ama a todos, y le aventaba prejuicio ahí por mencionarlo de alguna manera. Qué tremendo es eso, el prejuicio. La reunión de la iglesia debe ser como esta reunión perfecta, en donde todos están a tiempo, con un corazón dispuesto a obedecer, en la presencia de Dios, buscando conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. La iglesia debe ser como cuando hace un momento te hablaba acerca de jugar básquetbol. Mira, cuando un juego de básquetbol piden tiempos, se salen los jugadores, se juntan, el entrenador les muestra una pizarra, hacen jugadas allí. La reunión de la iglesia es como ese momentito en donde nos ponemos de acuerdo, pero el juego está allá afuera.
No está aquí adentro, el juego está allá afuera. Aquí nos preparamos oyendo la voluntad de Dios, entendemos cómo, comprendemos, nos llega la palabra y nos mueve a hacer lo correcto, y luego salimos a enfrentar el mundo y a ganar a cuantos podamos para Cristo. Y si no se quieren congregar en palabra viva, no importa, llévalos a otra iglesia, pero que sean cristianos, que amen a Dios, que le entreguen su vida. Eso sí es importante, que vivan conforme a los parámetros de la palabra de Dios, amando a Dios y al prójimo. Eso sí es importante. De eso se trata. O sea, somos su templo, pero no su cárcel. No nos ha firmado la exclusiva. Llévalo a todos, bendito sea Dios. Por último, le da una visión inclusiva. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Dios no dejó hablar más a Pedro. Dijo: Pedro, ya, mucho judaísmo, ya, Pedro, ya. Y todavía no terminaba. Dice: mientras hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos, los bautizó, empezaron a hablar en lenguas y Dios los llenó del Espíritu Santo. Es increíble cuando Dios tiene que meterse porque de plano ya la regamos. Qué interesante es eso. ¿Qué estaba haciendo Dios? Incluyéndolos al ponerles el Espíritu Santo. También son mi habitación, también son mi casa, también son mi iglesia, también son mi templo. Empezó a caer sobre ellos. Pedro lo vieron los que venían con él y dijeron: si Dios vino a ellos, ¿cómo les negamos entonces la entrada? Y los bautizaron a todos ellos. El ser incluidos al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea Dios. Pedro había cruzado los límites religiosos. Estaba batallando con los prejuicios, pero lo estaba intentando. Entraba y salía, lo intentaba. Es la primera vez que usa las llaves del reino de los cielos con los gentiles y entró al evangelio. Bendito sea Dios. El mayor mal de este mundo no lo están haciendo los malignos. El mayor mal de este mundo lo está haciendo el encerrar el evangelio y no predicarlo. Es el mayor mal que puedes hacerle al mundo. Piénsalo. Por hablar de números redondos, menos de 5 millones de alemanes produjeron la muerte de alrededor de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Escucha, 5 millones costaron 50 millones, más o menos, números redondos. Algunos le dan 45, otros le dan hasta 70 millones, no importa, números redondos. Pero así en números redondos también podemos hablar que hay alrededor de 700 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Alrededor de 700 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Pero si ellos callan, costarán la muerte eterna de todo el mundo. 7 mil millones de personas, que es aproximadamente lo que tiene el mundo. Podríamos hacer un holocausto nazi más grande. Podríamos ser igualmente sectarios y pensar que somos la raza aria, la raza especial, que somos los escogidos y que los demás no se lo merecen, y callarnos el evangelio y no ganar a nadie, y estaríamos haciendo exactamente el mismo holocausto que ellos hicieron. 5 millones para 50 millones, o nosotros 700 millones para 7 mil personas, millones de personas en el mundo. Yo no lo haré. Yo predicaré todos los días, lo haré toda mi vida a cuantos pueda hacerlo, e invito a aquel que crea el evangelio a hacer lo mismo todos los días de su vida, a cuanto sea posible enseñarles que Dios le ama y tiene un buen plan para ellos por medio de Jesucristo. Si alguien lo cree, si alguien quiere, le ruego en que se una con un servidor, poniéndose en pie y diciéndole a Dios: sí, Señor, oímos las señales que le das, vemos las señales que le das a Pedro, Eneas, David, a Cornelio. A nosotros también Dios nos habla una y otra vez. Ahora debes saber que estas señales y esta amonestación Dios no se la dio a una mala iglesia, Dios se la dio a la mejor iglesia que ha habido, la primera iglesia, cuyos ministros eran los apóstoles. Estamos hablando de lo mejor del pueblo cristiano de todos los tiempos. Y si ellos batallaron en esto, ¿cuánto más nosotros necesitamos ayuda? Cierra tus ojos, por favor. ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, tengo que estar activo, perdóname si no he predicado, perdóname si no he hecho misericordia al prójimo, perdóname si no he compartido a Jesucristo, perdóname, Señor, si he cerrado el corazón, perdóname si he estado demasiado ensimismado, demasiado ocupado en mí y en mis asuntos. Perdóname por pensar que el evangelio consistía en mi satisfacción. Perdóname por estar pensando, Señor, que
que tu obligación era responder mis oraciones para mis necesidades. Perdóname, Señor, cuando me enojé si las cosas no eran a mi gusto. Perdóname, Señor. No supuse que yo era el centro. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, te necesito.